Podrías pensar que la humanidad es civilizada, evolucionada y la creación más lógica, pero la verdad es mucho más inquietante. Ocultos bajo nuestras ciudades avanzadas y en las profundidades de cuevas, tumbas y sótanos, se encuentran cuerpos y objetos que demuestran que los humanos siempre han estado completamente locos. Los arqueólogos y científicos no estaban preparados para estos descubrimientos subterráneos, en cuevas y tumbas. Desde cráneos con rostros falsos hasta niños centenarios sacrificados en las cimas de las montañas, pero extrañamente intactos. Estos son descubrimientos escalofriantes que podrían resultarte difíciles de creer. El banquete humano más espantoso de la historia. Comenzando con lo que podría decirse que es el banquete humano más despiadado de la historia. En el siglo XVII, Europa estaba sumida en el caos absoluto. Guerra, peste y hambruna se sentían como una maldición a la vez durante lo que se convirtió en uno de los siglos más oscuros de la historia de la humanidad. En Alemania, Rusia y Bélgica, las regiones estaban al borde de la desesperación, pero en Bélgica, especialmente en ciudades como Namur, Dinant y Lieja, el horror dio un giro inimaginable. La hambruna dio lugar a una práctica organizada y generalizada del canibalismo. Durante muchos años, se creyó que se trataba de un rumor o una leyenda mítica transmitida de generación en generación, pero aparte de los testigos que lo escribieron, los arqueólogos modernos han encontrado pruebas de que realmente ocurrió. Encontraron huesos que habían sido quemados y descuartizados, y esos huesos tenían las mismas marcas que se encuentran en el ganado sacrificado. Pero ¿qué sucedió realmente? ¿Y cómo la situación empeoró tanto? Verán, Bélgica era muy vulnerable durante la Guerra de los 80 años, cuando ejércitos extranjeros marchaban constantemente por la región, recolectando y robando por la fuerza los alimentos y suministros que tenían las aldeas. Debido a la hambruna, no pudieron plantar más cultivos, y los que ya estaban plantados fracasaron. Pronto se quedaron sin ganado, y para cuando llegó el invierno, las familias desenterraban raíces de árboles y comían zapatos de cuero. Esto continuó por un tiempo hasta que algo extraño comenzó a suceder. La gente empezó a desaparecer. En los pueblos, corrieron rumores de que estas personas eran secuestradas o simplemente desaparecían de las calles. Los que sobrevivieron confesaron más tarde, algunos bajo tortura, otros con detalle durante los juicios, que la carne humana se había convertido en su último recurso. Los cuerpos humanos eran cortados con precisión para ser consumidos. Los músculos de los muslos, donde se encuentra la mayor parte de la carne, fueron extirpados primero. Los cráneos se partían con precisión para extraer el cerebro sin dañarlo. Los huesos largos se partían por la mitad para extraer la médula, la parte más calórica del cuerpo. En fosas comunes de esa época, los arqueólogos descubrieron huesos humanos con cortes limpios de cuchillo, justo donde un carnicero cortaba carne de cerdo o vaca. En algunos casos, las víctimas eran bebés y niños. Incluso había indicios de que la carne había sido salada o ahumada para su conservación. Resulta que esto no fue un acto de desesperación puntual, fue algo planificado por las comunidades. Testigos presenciales de la época afirmaron que en algunos mercados se vendía carne misteriosa, sin admitir su origen, pero la mayoría de los compradores lo sabían. Un viajero escribió sobre una mujer que fue sorprendida con porros escondidos en una carreta. Un sacerdote describió cómo el gusto por la carne humana aumentó. Primero por hambre, luego por costumbre. Aún más inquietante es la forma en que la sociedad aceptó en silencio lo que estaba sucediendo. En algunas regiones, las autoridades locales hicieron la vista gorda. Ojo, había demasiados cuerpos desaparecidos y muy pocas respuestas. Un caso involucró a un carnicero que fue ejecutado, no por asesinato, sino por vender carne humana salada a sus clientes, sin decirles qué era. Este antiguo buffet humano en Bélgica es solo una de las muchas verdades de la locura humana, y no creerás lo terrible que es el siguiente. La isla de las muñecas muertas. Justo al sur de la Ciudad de México, escondida entre los canales de Xochimilco, se encuentra una isla real que no parece real. A simple vista, parece una escena de terror, con árboles con muñecas sucias y podridas colgando, o que parecen haberse quedado atrapadas en las ramas. Algunas cuelgan del cuello, mientras que otras están clavadas a los troncos. Sus ojos están nublados o completamente ausentes.
Sus rostros están agrietados y muchas tienen extremidades arrancadas, pero aunque parecen utilería cinematográfica, no son decoración. Cada muñeca fue colocada allí con una intención real, y su historia ha aterrorizado a la gente durante años. Conocida popularmente como la Isla de las Muñecas Muertas, la inquietante reputación de esta isla comenzó en la década de 1950, cuando un hombre llamado Don Julián Santana Barrera se mudó a la zona para escapar del mundo exterior. Poco después de llegar, encontró el cuerpo de una niña que se había ahogado en el canal cerca de su pequeña cabaña. Más tarde afirmó que su espíritu comenzó a atormentarlo llorando, susurrando y tirando de él por la noche. Entonces encontró una muñeca flotando en el agua y simplemente encajó con él. Creyó que la muñeca pertenecía a la niña muerta, así que la colgó de un árbol como señal de respeto o para acallar su fantasma, pero para su sorpresa, los llantos no cesaron. Desesperado, comenzó a añadir muñecas, primero cientos, luego miles a esa única muñeca, sacándolas de los canales, sacándolas de montones de basura e incluso intercambiando comida por ellas. Con el tiempo, la isla se transformó en un lugar único en la Tierra. Ahora, cada rincón está cubierto de muñecas en diferentes y perturbadores estados de descomposición. Cabezas de muñeca de aspecto extraño sin cuerpo, extremidades sin cabeza y muñecas bebé, con insectos arrastrándose por sus bocas. A medida que el número de muñecas seguía aumentando, Don Julián sintió que cuanto más rota estaba la muñeca, más complacía al espíritu de la niña, y cuantas más muñecas había en la isla, menos lo atormentaría. Así que no dejó de hacerlo durante décadas. Continuó viviendo aislado, rodeado de estas inquietantes muñecas, hablándoles y escuchándolas. Algunos visitantes afirmaban que les decía que las muñecas le hablaban. Otros decían que señalaba un árbol y decía, «Ese vigila de noche». Esto continuó hasta una noche que convirtió este legendario descubrimiento en una pesadilla. En 2001, después de más de 50 años viviendo solo entre las muñecas, Don Julián fue encontrado muerto, boca abajo en el canal, el mismo lugar donde, según él, la niña se había ahogado todos esos años antes. Su propia familia dijo que se había vuelto cada vez más paranoico en sus últimos días, convencido de que el fantasma de la niña vendría a por él. Nadie sabe con certeza si tropezó, sufrió un derrame cerebral o algo más misterioso sucedió, pero los lugareños creen que el espíritu que tanto se esforzó por calmar, finalmente se lo llevó. Desde entonces, visitantes y cuidadores han reportado cosas extrañas en la isla, desde muñecas que mueven la cabeza y susurran, hasta risas repentinas que no provienen de nadie ni de ningún lugar. Los humanos son conocidos por su curiosidad, por lo que este lugar se convirtió rápidamente en una atracción turística. La gente viaja en bote hasta la isla, se toma selfies junto a las muñecas y compra réplicas, baratijas como souvenirs. Los turistas se van de la isla de las muñecas muertas, intrigados por su inquietante historia. Pero este próximo descubrimiento no es algo que los turistas puedan digerir. El rompecabezas humano encurtido. En 2011, la policía de la ciudad rusa de Nizhny Novgorod investigaba una serie de robos de tumbas cuando llegó al apartamento de Anatoly Moskvin. Anatoly era un historiador y lingüista de modales apacibles. Los vecinos lo describían como extraño pero inofensivo, ya que era un académico solitario con interés en los cementerios. Esta impresión hizo que lo que la policía encontró dentro de su casa fuera a la vez horroroso e impactante. Había estantes llenos de frascos con restos humanos empapados en una mezcla de químicos para preservarlos, pero por inquietante que suene, no era lo peor. Esparcidos por todo el apartamento, apoyados en sofás, sillas e incluso en el suelo, se encontraban 29 cadáveres momificados de niñas, vestidas con ropas con volantes y posando como muñecas. A primera vista, las figuras parecían grandes juguetes caseros. Anatoly había rellenado sus cadáveres ahuecados con trapos, les había envuelto las extremidades en medias e incluso les había insertado cajas de música y botones bajo la piel y los ojos para hacerlos hablar o parpadear. Les había pintado la cara con esmalte de uñas y maquillaje, y en algunos cuerpos había cosido partes de diferentes cadáveres, reconstruyendo sus propias creaciones en una retorcida imitación de Frankenstein. Y la cosa se pone peor. Cada uno tenía un nombre,
una historia y un lugar especial en su casa. La policía pronto se dio cuenta de que no eran víctimas de asesinato, eran los cuerpos robados de los cementerios, los mismos robos de tumbas que habían estado intentando descifrar. Anatoly había desenterrado cada cuerpo por la noche y los había llevado a su casa. Más tarde declaró a los investigadores que sentía una profunda fascinación por la muerte, los antiguos ritos funerarios y, en particular, la idea de devolver la vida a los muertos. Creía que las almas de estas niñas lo llamaban y afirmaba que quería darles una segunda vida. Estudió métodos de momificación del antiguo Egipto y preparó sus propios fluidos de conservación con bicarbonato de sodio, sal y formaldehído. Algunos cadáveres tenían más de una década, pero los había conservado lo suficientemente bien como para vestirlos y manipularlos. Básicamente, los trataba como a su familia y como juguetes a la vez. Celebraba cumpleaños con ellas y dormía a su lado, negándose a dejarlas ir. Mantenía diarios detallados de sus actividades, registrando cuándo y dónde robaba cada cadáver, cómo lo conservaba y qué inspiraba el diseño de cada creación. A ojos de la policía, este era un caso que permanecería en la mente de la gente durante años, pero el hombre que tenían delante no parecía capaz de cometer semejante crimen. No parecía violento y ni siquiera entendía por qué la gente estaba tan horrorizada por lo que hacía. En su interior, creía que estaba ayudando a estas chicas a escapar de las frías y solitarias tumbas en las que estaban enterradas. Al final, Anatoly Moskvin fue declarado legalmente demente y enviado a un hospital psiquiátrico en lugar de prisión, mientras que sus víctimas eran enterradas de nuevo. Se podría decir que esta historia real del rompecabezas humano encurtido está a la par con el siguiente descubrimiento: la Torre Bebé de la antigua Atenas. En la antigua Atenas, justo debajo de un tranquilo barrio, los arqueólogos desenterraron un pozo que contenía algo mucho más inquietante que cerámica o monedas. En su interior, compactados de abajo a arriba, se encontraban los esqueletos de más de 450 bebés, junto con restos de animales, en su mayoría perros. Este descubrimiento se realizó en el barrio ateniense del Ágora, el mercado central del mundo clásico. El pozo, claramente, no era un lugar de enterramiento típico, ya que no había indicios de ofrendas, tumbas ni ceremonias funerarias. Solo encontraron un montón de huesos de bebés, como si los hubieran desechado como basura. Tras analizarlos, los huesos databan de alrededor del 165 al 150 a.C., una época en la que Atenas aún se consideraba una civilización, un arte y una filosofía relativamente avanzados. Lo que más horrorizó a los investigadores de este descubrimiento no fue solo la cantidad de esqueletos, sino su estado. Los expertos forenses descubrieron que muchos de los bebés estaban sanos y no presentaban signos de enfermedad ni defectos congénitos. Algunos habían muerto por afecciones comunes, como infecciones, pero la magnitud del daño en los huesos los perturbaba. Algunos cráneos presentaban traumatismos por fuerza contundente, mientras que otros presentaban fracturas de cuello. Esto significaba que tanto la muerte de los niños y los animales como el desecho de los huesos en el pozo no fueron accidentales. Algunos de estos bebés fueron definitivamente asesinados a propósito. La presencia de restos de perros sugería que este pozo podría haber sido un vertedero vinculado a sacrificios rituales o ceremonias de purificación postnatal, ya que en aquella época los animales se utilizaban a menudo en los rituales de purificación griegos. Sin embargo, aunque tuviera una función religiosa, seguía siendo una fosa común construida sobre el silencio y el sufrimiento. Lamentablemente, el infanticidio en la antigua Atenas no era técnicamente ilegal. De hecho, era inquietantemente normal. La sociedad griega aceptaba que un padre tenía pleno control sobre la vida o la muerte de un recién nacido. Si un niño nacía fuera del matrimonio, presentaba una deformidad o simplemente no era deseado, podía ser abandonado fuera de las murallas de la ciudad para que muriera a causa de los elementos, o recogido por extraños para criarlo como esclavo. Mientras tanto, lo que este pozo revela es que muchos no eran simplemente abandonados, los mataron antes de ocultarlos. Con la esperanza de descubrir la identidad de los bebés, los investigadores llegaron a un callejón sin salida. Los bebés tenían nombres o registros, básicamente nada que marcara su breve existencia.
Fueron enterrados en secreto, sin tumbas ni marcadores, mezclados con animales como si no tuvieran importancia ni utilidad. Si aún no te has recuperado de estos 4 descubrimientos, prepárate para el siguiente. El primer humano canibalizado. En las profundidades de una cueva en el norte de España llamada Gran Dolina, los científicos encontraron un atisbo aterrador de la historia antigua de la humanidad, en forma de huesos humanos dispersos. Fueron aplastados, cortados, roídos y abandonados entre los huesos de animales sacrificados para consumo. El más espeluznante de todos fue el esqueleto parcial de un niño que se cree que tenía unos 10 años, datado en casi 1 millón de años. Esto fue mucho antes de que existiera el Homo sapiens. La datación por carbono de los huesos reveló que la especie responsable fue el Homo antecesor, uno de nuestros primeros parientes humanos, y lo que le hicieron a ese niño se conoció como el acto de canibalismo entre humanos más antiguo conocido en el registro arqueológico. Con solo observar los huesos, se podía adivinar lo que había pasado el niño. Había claras marcas de herramientas de piedra en el cráneo, la mandíbula, los brazos y los fémures, igual que las que se ven en los restos de un ciervo o un jabalí cazados. Los huesos largos habían sido partidos para extraer médula, por su alto contenido calórico. Había indicios de que el cuerpo del niño había sido completamente desmembrado, con la cabeza, las extremidades y el torso sistemáticamente desmembrados. Es probable que la carne se cocinara al fuego, aunque nadie está seguro de esa parte. Lo que sí es cierto, sin embargo, es que el niño no fue enterrado ni protegido por su grupo. En cambio, fue procesado para consumo humano, por personas que probablemente lo conocían. Lo que hace esto aún más inquietante es que el canibalismo no fue resultado de la inanición. Había muchos huesos de animales cerca, lo que demuestra que estos primeros humanos tenían alimento. El canibalismo, en este caso, probablemente se practicó deliberadamente, posiblemente por razones culturales o sociales, que tal vez nunca comprendamos del todo. Sea cual sea la razón, los humanos responsables simplemente lo consideraron normal, lo que significa que la violencia y el canibalismo formaban parte del comportamiento humano incluso antes de la existencia del Homo sapiens. Estos primeros humanos compartían muchos rasgos con nosotros, usaban herramientas, viajaban en grupo y, muy probablemente, tenían alguna forma de comunicación, pero también se comían a sus propios hijos. Esto nos indica que la capacidad para la crueldad, para el horror, no es una corrupción moderna. De hecho, podría ser parte del plan original. El siguiente descubrimiento extraño también involucra una cueva que nunca se pretendió encontrar. La cueva que desafía la lógica. Oculta bajo la superficie del sureste de Rumanía, cerca del Mar Negro, se encuentra una cueva llamada Cueva Mobile, una que no debería existir. Aislada del mundo exterior durante más de 5 millones de años, permaneció completamente a salvo de la luz solar, el viento y la lluvia. Cuando unos científicos irrumpieron accidentalmente en ella en 1986, mientras excavaban para una central eléctrica, lo que encontraron fue algo de otro planeta. El aire dentro de la cueva es tóxico para los humanos, ya que está lleno de dióxido de carbono, es bajo en oxígeno y está cargado de sulfuro de hidrógeno y amoníaco. El agua es ácida y sulfúrica, y las paredes están cubiertas de una baba bacteriana amarilla. Pero de alguna manera, contra todo pronóstico, la vida ha sobrevivido aquí. Dentro de la Cueva Mobile habitan más de 50 especies de criaturas que no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Muchas son completamente ciegas, su piel es pálida y translúcida, y sus cuerpos están adaptados a un mundo de oscuridad absoluta. Hay escorpiones de agua de 8 patas, sanguijuelas sin ojos y 100 pies que respiran azufre. El ecosistema no depende de la luz solar como cualquier otra cadena alimentaria de la Tierra. En cambio, se basa en la quimiosíntesis. Las bacterias que se alimentan de los químicos tóxicos de la cueva producen energía, y todo lo demás se alimenta de esas bacterias o de las criaturas que se alimentan de ellas. Es como descubrir una biosfera alienígena que contradice las reglas de la evolución normal. En lugar de preservar esta maravilla natural, los humanos hicimos lo que siempre hacemos. Entramos, tomamos muestras, instalamos luces y modificamos las corrientes de aire. Esta cueva,
que había permanecido intacta por más tiempo que cualquier civilización en la Tierra, se convirtió instantáneamente en un objetivo de investigación. Si bien sus intenciones se basaban únicamente en la curiosidad, en comprender formas de vida extremas, en probar teorías de la evolución y tal vez incluso en establecer paralelismos con la posible vida en Marte, nuestra sola presencia comenzó a alterar el equilibrio normal de la cueva. El aire se transforma cuando los científicos entran. Su sudor, su aliento e incluso sus pasos añaden nuevos elementos a este espacio perfectamente sellado. Sistema. Ahora, las criaturas de esa cueva, que evolucionaron pacíficamente durante millones de años sin ver jamás la luz, han sido perturbadas por linternas, cuadernos, máscaras de respiración y tiras reactivas. En los Andes, a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar, los arqueólogos hicieron otro descubrimiento inquietante y bien conservado en la historia de la humanidad: las momias infantiles de los Andes. Ocultas en antiguas cámaras funerarias excavadas en las cimas heladas de las montañas, se encontraron momias infantiles, acurrucadas en posturas de dormir, con la piel intacta y la ropa intacta. No se trataba de muertes accidentales. Eran sacrificios realizados por el Imperio Inca hace más de 500 años en un ritual conocido como Capacocha, una ceremonia que ofrecía niños a los dioses como ofrendas puras y vivas. Estos niños no eran esclavos ni criminales. Fueron elegidos por su belleza, inocencia y perfección. El más famoso de estos descubrimientos, conocido como la doncella de Yuyayaco, fue el de una niña de 15 años hallada junto a un niño de 7 y una niña de 6 años en la cima del monte Yuyayaco, en la frontera entre Argentina y Chile. Los cuerpos de los niños estaban tan bien conservados por el frío que los expertos forenses aún podían ver mechones de cabello, sangre en los pulmones e incluso el contenido de sus estómagos. La doncella tenía rastros de alcohol y hojas de coca en su organismo, que se usaban para sedarla y calmarla durante la larga caminata por las montañas. Los incas no apuñalaban ni estrangulaban a sus sacrificios. En cambio, los guiaban con cuidado, los vestían con las mejores túnicas, les daban comida y ceremonias, y los dejaban morir congelados solos en las cimas de las montañas. Lo que hace esto más inquietante es lo normal que era en la sociedad inca. Estos rituales eran de hecho muy celebrados. Las familias consideraban un honor entregar a un niño. Fueron halladas luego de un mes de trabajo en la cumbre del volcán Lulayaco a 6.700 metros de altura. Algunos niños pasaron un año o más preparándose, alimentándose con dietas especiales y siendo llevados a viajes ceremoniales. Les dijeron que vivirían con los dioses, y en muchos casos no se resistieron. Ellos también lo creyeron, pero al observar el rostro congelado de la niña de 6 años, abrazada a sus piernas, se percibe soledad, tristeza y abandono. Estas tumbas en la cima de la montaña nunca debieron ser visitadas de nuevo, pero ahora, en museos y laboratorios de investigación, se han convertido en especímenes científicos, expuestos bajo cristal. Aunque sus rostros aún lucen apacibles, sus muertes son prueba de la brutal verdad de que, incluso en las civilizaciones más avanzadas y espirituales, la crueldad siempre ha estado presente en la mente de la humanidad. Los caminos cadáver de Inglaterra. A lo largo de la campiña inglesa, mucho antes de que existieran los automóviles o incluso las carreteras, existían caminos estrechos y curvos conocidos como caminos cadáver. Estos senderos se excavaron específicamente para transportar a los muertos desde aldeas remotas hasta cementerios consagrados, a veces a muchos kilómetros de distancia. Lo curioso es que no se construyeron para ser rectos, se construyeron para confundir y atrapar espíritus. Serpenteando en ángulos extraños, con puertas de liche y losas de piedra llamadas reposaféretros. Su propósito principal era proteger a los vivos de los muertos, así como entregar un cuerpo para su entierro. En la Inglaterra medieval, se creía que un alma podía quedar atrapada entre dos mundos, especialmente si el cuerpo era perturbado o el entierro era inapropiado, por lo que cada paso en el camino de cadáveres tenía una función espiritual. Los ataúdes debían transportarse a mano, a menudo durante horas, a través de pantanos, bosques o colinas.
Cuando los portadores del féretro necesitaban descansar, se detenían en piedras planas que, según se creía, mantenían temporalmente al espíritu en su lugar. Las curvas cerradas y los senderos zigzagueantes eran intencionales, ya que se creía que los fantasmas solo viajaban en línea recta. Al hacer el viaje impredecible, los aldeanos esperaban que el alma se perdiera y no encontrara el camino de regreso para atormentar a los vivos. Aún más inquietante es que estos caminos tenían reglas estrictas. Los muertos no podían ser transportados a través de casas particulares o campos, solo por el camino designado para cadáveres. Si alguien intentaba tomar un atajo o usar otro camino, se creía que el espíritu se enojaría o se quedaría atrapado, acechando para siempre esa tierra. Así de temían a los no muertos. Y este miedo no se limitaba a las brujas ni a las víctimas de asesinato. Cada persona, incluso una abuela querida o un recién nacido, era considerada una posible fuente de peligro sobrenatural. Muchos de estos caminos aún existen entre vallas de piedra, en bosques espesos o atravesando tierras de cultivo, a menudo olvidados o renombrados, pero algunos pueblos aún los llaman por sus antiguos nombres: Callejón Fantasma, Camino del Lich o Camino del Ataúd. Los lugareños han reportado sonidos extraños, como pasos y susurros, especialmente alrededor de las antiguas piedras en reposo. Es difícil saber si son reales o simplemente la inmunización por miedo, pero lo cierto es que estas rutas existen, porque las sociedades tenían una necesidad desesperada de controlar lo desconocido. El siguiente descubrimiento es uno de los pocos desastres en la historia de la humanidad donde los arqueólogos pudieron ver literalmente morir a la gente. Los esqueletos que aún gritan en Pompeya. En el año 79 después de Cristo, la repentina erupción del Vesubio destruyó la ciudad de Pompeya. La ceniza volcánica sepultó la ciudad con tanta rapidez y por completo, que cientos de personas se conservaron en su lugar exacto. Fueron encontradas acurrucadas en rincones, congeladas a mitad de carrera, intentando proteger a sus seres queridos o gritando con la boca abierta. La mayoría de las víctimas no murieron instantáneamente por la caída de rocas o el fuego. El verdadero horror se produjo tras la erupción, una oleada piroclástica, que es una pared de gas y ceniza sobrecalentados. Este gas y ceniza calientes descendieron por la montaña a más de 640 kilómetros por hora, cocinando a la gente por dentro y por fuera. Los estudios sobre los restos muestran que las temperaturas alcanzaron casi los 500 grados Celsius. Sus cuerpos no tuvieron ninguna oportunidad. Sus músculos se contrajeron de inmediato, sus cerebros se quemaron y sus cráneos explotaron por la presión del vapor. Su piel, órganos y carne se calentaron en segundos, pero sus poses de muerte permanecieron intactas gracias a la ceniza que se endureció a su alrededor como yeso. Esta es la inspiración detrás de los icónicos moldes de Pompeya, donde científicos modernos vertieron líquido en las cavidades vacías dejadas por cuerpos en descomposición, revelando formas humanas dolorosamente detalladas. La ceniza endurecida los preservó tan bien que realmente se pueden ver los pliegues de la túnica de una mujer, los dedos de un niño aferrado a su madre, y cada detalle de sus expresiones faciales. Un hombre cuyo cuerpo fue descubierto tendido boca arriba, con las piernas abiertas y una mano entre los muslos, se ha convertido en una infame leyenda urbana. La gente bromea diciendo que murió dándose placer durante la inminente catástrofe. Sea cierto o no, demuestra lo crudos y sin filtros que fueron estos últimos momentos. En Herculano, una ciudad vecina también arrasada por la erupción, los investigadores encontraron a docenas de personas acurrucadas en cobertizos para botes, intentando escapar. Muchos portaban joyas, monedas o niños. Un esqueleto pertenecía a un oficial romano con espada y cinturón militar, que yacía a pocos metros de los demás, ya sea intentando protegerlos o escapando con ellos. Una cosa es saber que un volcán entró en erupción. Otra muy distinta es encontrarse cara a cara con alguien que murió en él. Finalmente, tenemos un descubrimiento que aún no convence a los investigadores. Las calaveras de Jericó. Hace miles de años, mucho antes de que existieran las herramientas de metal o la escritura, los habitantes de la antigua ciudad de Jericó practicaban una práctica extraña con los muertos.
desenterraban las calaveras de sus seres queridos, esculpían rostros humanos sobre ellas con yeso y pintura, insertaban conchas marinas como ojos y las guardaban en sus hogares. Esta práctica era popular en todo el Levante hace unos 9000 años para los padres, ancianos e incluso niños fallecidos. Los arqueólogos se sorprendieron al descubrir estas calaveras en la década de 1950. Algunas se encontraban ocultas en el suelo de las casas, mientras que otras se descubrieron en pequeñas fosas. Gracias a que los rostros habían sido cuidadosamente recreados con arcilla, tenían mejillas, narices y labios realistas. Algunos tenían texturas similares a cabellos, mientras que otros estaban pintados. Las conchas colocadas en las cuencas de los ojos les otorgaban una mirada fija. Era como si estos antiguos pueblos intentaran resucitar a los muertos. En algunos casos, los cráneos se extraían tan solo unos meses después del entierro. Se limpiaban y se transformaban en reliquias domésticas. Esto significa que el escultor probablemente conocía el rostro que recreaba. Recordaban la curva de la sonrisa del difunto o la forma de su mandíbula, y usaban sus propias manos para reconstruirlo. Esta práctica ha sido catalogada por algunos investigadores como uno de los primeros ejemplos del mundo de un culto a la muerte, no en el sentido moderno de venerar a la muerte en sí, sino en la obsesión por mantener una conexión física con ella. La creencia parece haber sido que la verdadera identidad o poder de una persona residía en su cráneo, por lo que, al preservarlo, una familia podía mantener cerca la sabiduría, la protección o el espíritu de su antepasado. Las calaveras de Jericó son otra prueba de que los humanos siempre han temido perder a sus seres queridos y han sentido la necesidad de mantenerlos cerca, cueste lo que cueste. En una época sin cámaras, fotos ni escritura para recordar a las personas o guardar recuerdos, hicieron lo único que podían hacer: esculpieron a los muertos para revivirlos y vivieron con ellos durante años. Si de alguna manera lograste llegar hasta el final de este video, entonces acabas de ver la verdad más oscura de lo que significa ser humano. Mientras estés aquí, dale a me gusta y compártelo con quien sepas que le encantaría verlo. Para más descubrimientos inquietantes pero interesantes como este, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nada de lo que subimos. Hasta la próxima.